alzamos la voz unánimes, diciendo hay victoria en Jesús. Que Dios va a usar eso para bien. No es que Dios mande el cáncer, escúchame bien esta palabra. No es que Dios mande esas enfermedades. No es que Dios mande el divorcio. Pero Dios puede usar esas cosas que el diablo mismo trae para tomarla en bendición. Aplaude a Dios que dice: Dios usa las circunstancias para procesarte. Porque Dios lo que quiere es cambiar tu perspectiva, que tú mires las cosas desde el ángulo que tienes que mirarla. Si tú la miras desde este ángulo, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Después que me convertí, entonces estoy peor. Tengo más ataques, tengo más lucha. No es que tiene más ataques ni más lucha, es que despertarte a una realidad que tú no entendías antes. Amén. La realidad del mundo espiritual. Gloria a Dios. ¿Qué sabías tú lo que era demonio antes? ¿Qué sabías tú lo que era diablo antes? ¿Qué sabías tú lo que era prueba antes? ¿Qué sabías tú lo que era quebrantamiento? ¿Qué sabías tú lo que era propósito de Dios? Ahora tú percibes todas las cosas porque tú no andas en la carne, tú andas en el espíritu. Alaba. Tú andas en el espíritu. Dígale al que está a su lado: Señor, quebrántame para yo cambiar mi perspectiva y ver mi mundo de la manera que tú lo ves. El Señor, cuando te ve como un producto terminado. Aunque tú estés en el proceso, pero Dios no te ve así. Por eso cuando Dios te anuncia algo, lo que te anuncia es el final. Dios nunca te anuncia lo que está pasando en el presente. Dios siempre te anuncia tu final. Y Dios te dice: tú estás bendecido. Dios te dice: tú estás enriquecido. Dios te dice: tú estás prosperado. Y tú dices: óyeme, ese profeta como que está hablando muchas cosas. Oye, ¿será Dios que me está hablando? Porque a mí me está llevando el diablo. No, es que Dios cuando te habla, óyeme bien, Dios te habla desde el producto terminado. Dios anuncia el final de todas las cosas. Apaga a Dios que vive. Dios te ve terminado y completo en Él. Dígame que está su lado: Dios te ve terminado. Dios te ve terminado Y completo en Él. Escuchen bien esta palabra. Antes de ser quebrantado, la gente piensa que Dios solamente existe para ellos. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios es el mensajero que nosotros tenemos, el cual le decimos: bendíceme, el cual le decimos: tócame, el cual le decimos: prospérame, el cual le decimos: úsame, el cual le decimos: promuéveme. Y nosotros nos concentramos tanto en nosotros mismos que olvidamos a Dios y olvidamos a los demás. Eso es antes de ser quebrantado. Somos egoístas. Cuando nos arrodillamos pensamos solamente en lo que nosotros necesitamos. Y cuando nos va mal, culpamos a todo el mundo. Culpamos al pastor, culpamos a la iglesia. Nadie me está visitando. Si la gente supiera lo que yo estoy pasando, la gente de Dios sabe lo que está pasando. Pero la gente de Dios entiende que el desierto se pasa solo. Ya yo pasé por ahí, nadie me visitó, nadie me buscó, porque yo entendí en el espíritu que ese desierto debía yo atravesarlo solo. Pero qué bueno, después que atravesamos el desierto, después que atravesamos el desierto, hay gloria de Dios, alábale, ay. Después que atravesamos el desierto, hay bendición de Dios, hay presencia de Dios. Aplaude a Dios que vive, aplaude a Dios que vive. Dígale al que está a su lado: Dios no es tu mensajero. Dios es Dios. Díselo al que está a su lado: Dios es Dios. Y Dios no es un mensajero. Sí, Dios te va a usar. Sí, Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a sanar, pero Dios quiere que tú lo adores a Él por lo que Él es, no por lo que Él te puede dar. Alábale si quiere también esta mañana.
rodillas están diciendo: Señor, bendíceme a mí, Señor, úsame a mí, Señor, promuéveme a mí, Señor, lléname a mí, Señor, esto, Señor, lo otro, y todo es para Él. Conocen a San dame. A mí hay que buscarme, a mí hay que valorarme, a mí. Óyeme, te falta ser procesado, tiene que ser quebrantado para que tú entiendas que Dios no te ha llamado a ser servido, sino que Dios te ha llamado a servir. Aplauda a Dios que diga. Dígale que está a su lado: después que tú eres quebrantado, todo cambia. Y comenzamos a decir: ¿sabes una cosa? Lo único que me interesa ahora a mí es Dios y los demás. Ya no me interesa mi propia vida. Me interesa tener comunión con Dios. Me interesa servir a los demás. Gloria a Dios. Y cuando comenzamos a pensar de esa manera, habremos aprendido la lección. Dios nos bendice. Y entonces entramos en esa libertad. Porque después que somos quebrantados, ¿qué sucede? Número 2. Una nueva libertad en el espíritu es producida en nosotros. Toda persona que ha sido quebrantada es una persona que usted la ve libre en el espíritu. Es decir, esa persona canta, esa persona brinca, esa persona danza, esa persona alaba a Dios. Pero una persona que no ha sido quebrantada no tiene esa libertad. ¿Por qué? Porque piensa: ¿y qué dirán los demás? Si grito mucho, si hablo, si salto, ¿qué van a decir? No hay libertad en el espíritu. Pero aquel que ha sido quebrantado salta, brinca, porque sabe de dónde Dios lo sacó. Hello. Se produce, después de haber sido quebrantado, una nueva libertad en el espíritu. Antes de ser quebrantado, era aquel individuo que estaba cohibido para todo. Tengo vergüenza, tengo pena. Bendíceme a mí, Señor. Tócame a mí, Señor. Atiéndeme a mí, Señor. Y de repente esa perspectiva cambia y usted se siente libre y llega a la iglesia contento y alegre. ¿Y qué te pasó? Es que pasó por la trituradora. Aleluya. Señor, bendecimos tu nombre esta tarde. Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad. Y como la mujer samaritana, Señor,